Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Anthony Hernández. Hoy tenemos el privilegio de comenzar una nueva temporada y vamos a estar hablando en este podcast de un proyecto especial con nuestro amigo Will Aplícano, que nos visita hoy. Will, ¿cómo estás? Preséntate a las personas que nos ven. Emocionado de poder hablar de buenas noticias, hablar de todo lo bueno que Dios está haciendo. Dios es maravilloso y hoy, pues, para la gente que nos ve, la idea de este podcast es llevar una palabra de motivación, una palabra que los inspire y sobre todo que los desafíe a creer que si Dios pudo hacer cosas grandes con alguien como Will Aplícano, lo puede hacer contigo, porque te vas a dar cuenta la historia que viene de Will, que es una persona sencilla, que viene de un proceso donde Dios ha traído del anonimato a posicionarte en lugares grandes, pero de eso se trata esto. Así que Will, háblanos en tercera persona, ¿quién es Will Aplícano? Bueno, Will Aplícano, en realidad soy pastor, tengo el privilegio de ser pastor de Comunidad Bethesda en Bethesda Community Church aquí en Fort Worth, Texas. Soy padre de 2 hijos y esposo, amigo, compañero, y bueno, es tanta cosa que pudiéramos contar, ¿no? Pero yo creo que es un privilegio el poder hablar de las buenas nuevas del Señor y de poder tener una historia que contar. Y bueno, vamos a estar hablando también acerca del proyecto Imparable, que ha sido, la verdad, un privilegio, un honor, y estamos alegres de compartirlo. Como músico que yo soy, normalmente cuando vamos a grabar un proyecto, siempre pensamos en un tema para que el proyecto tenga una identidad, tenga una línea hacia dónde quiero llevar. Y en este caso que tú escribiste es un libro el cual se llama Imparable, el cual lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar para que la gente lo pueda adquirir. Háblanos del libro. ¿Por qué el nombre Imparable? ¿Qué te motiva o qué te inspiró para enfocarte en esa palabra específicamente? Bueno, la idea del libro tiene que ver con entrenar nuestro corazón para el futuro. Todos nosotros tenemos futuro. Lo que nos mantiene vivos hoy no es únicamente que el corazón está pulsando, no únicamente que hay sangre corriendo por nuestro cuerpo, por nuestras venas, sino que hay un propósito eterno. Eso es lo que nos mantiene vivos. El propósito de Dios, lo estemos viviendo, lo conozcamos o no, es lo que nos mantiene vivos, la gracia del Señor. Y en realidad fuimos diseñados para ser imparables. Ahora bien, el concepto del libro nace con el hecho de decir, ¿qué te detiene? Porque podemos decir, oh, yo quiero hacer esto, yo quiero alcanzar tal cosa, yo quiero tener una empresa, un ministerio, una familia, pero en realidad, ¿qué nos detiene? Entonces empecé a buscar en realidad cuáles son todas las cosas que nos obstaculizan de poder alcanzar nuestro propósito. Hablamos tanto, las iglesias se habla tanto de propósito, canciones, y todo el mundo habla acerca de alcanzar metas, pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué se nos hace difícil? Y hablando con un buen amigo mío, que es pastor en Wisconsin, y él estaba corriendo maratones, y él me decía, estábamos conversando, yo estaba empezando a hacer como la investigación, el research para este libro que quería escribir, y él me dijo un aspecto, que estaba corriendo maratones, que son aproximadamente 26 millas, que es siendo 48 kilómetros, 46 kilómetros por ahí. Me dijo esto. Las primeras 24 millas las corrí con las piernas, las últimas 2 las corrí con el corazón. Wow. Y cuando me dijo eso, realmente me lo tomé, y eso me llevó a Proverbios 4:23, todos lo conocemos, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y me di cuenta que esa palabra guardar no es la palabra como vacía o como pasiva, ¿no? Como quien guarda un dinero en el banco, como quien guarda algo y lo mete en un closet, ¿no? O lo pone debajo a la cama, sino que la palabra guardar es más cercana a la palabra entrenar. La conservación de energía está en el movimiento. Entonces, lo primero que nos dicen cuando vamos al doctor es muévase, ¿no? Antes de darnos pastillas, antes de darnos tratamiento, nos dicen haga ejercicio, porque si tú quieres preservar la vida, está en el movimiento. Entonces, mientras más podamos entrenar y capacitar el corazón, más se produce vida. Entonces, toma el concepto del libro para entrenar nuestro corazón
Porque es muy fácil decir, oh wow, después de este podcast yo sí sé que voy a poderlo alcanzar. Y lo más probable es que el lunes nos metemos al gimnasio, ¿verdad? Ponemos nuestro plan de negocios y nos ahogamos. Y eso es normal, y eso es parte. ¿Ah? Me conoces. ¿No? Eso es parte. Entonces me di cuenta que tenemos que entrenar. Entonces, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, hay que entender que tú estás comprometido, y en realidad lo que se dice que la transformación, se habla del libro los hábitos atómicos, ¿no? Donde realmente la gente quiere hacer los cambios tan bruscos de la noche a la mañana, y eso no existe. Los cambios, la transformación no es así. Lo que se dice es que los hábitos, uno tiene que estar comprometido con lo que de ayer más del 1%. Wow. Yo lo que necesito es estar comprometido el 1% todos los días, más, y eso produce un cambio. Y va agregando un porcentaje. Le va agregando. Igual el corazón. Tú te metes al gimnasio y te vas a ahogar. Sientes que el corazón se te está saliendo por la garganta. Y entonces es bueno pararse. Y ahí es donde mucha gente se siente mal. Ya no puedo yo. No, sí puedes. Lo único es que es una inversión que el corazón necesita ser entrenado. Y ese entrenamiento, y eso es lo que hablo del libro, algunas herramientas básicas para poder entrenar tu corazón, y de ahí no hay nada que te pueda detener. Todo libro trae una historia, y aparte que se cuentan anécdotas, se cuentan cosas que viviste. ¿Cuál es una de las anécdotas o historias tuyas personales que podemos encontrar en este libro que te hayan gustado, que tú dices, esta es una de mis preferidas? Bueno, fíjate que una de mis actividades favoritas con mi familia es ir al zoológico. Por cierto, Fort Worth es considerado, si no el top 3, el mejor zoológico en Estados Unidos. Y hay una actividad que nos encanta con mi familia y con mi hijo Nehemiah, es darle de comer a las jirafas. Y entonces se compran las lechugas, y me di cuenta que la jirafa es un animal muy particular, que tiene que ver con el corazón. Solamente el corazón de una jirafa puede pesar 25 a 30 libras, solo el corazón. Porque obviamente, como es tan espigado, tiene un cuello muy alto, si tuviera un corazón más pequeño, no le llegaría suficiente oxígeno al cerebro y se muere. Al mismo tiempo, tiene rapidez en la tierra. Y es bien particular porque tiene la capacidad de tener altura de visión, pero agilidad en la tierra. Y entonces lo que me di cuenta es que muchos animales que necesitan estar bien en la tierra, obviamente su corazón es pequeño, como el de una tortuga, por ejemplo, está conectado bien al suelo, ¿no? Tiene piernas muy cortas, porque necesita estar conectado abajo. Y yo me doy cuenta que mucha gente es así. Hay gente que tiene soñadora, hay gente que tiene la mente en lugares muy altos, pero les falta oxígeno y se ahogan, ¿no? O están tan conectados con la tierra que están viendo únicamente a un nivel muy bajo, su visión es muy corta. ¿Cuál es la visión entonces? ¿Cómo puedo yo tener agilidad en la tierra para estar, obviamente, tener la humildad, la sencillez y la diligencia para estar conectado con la tierra, tener agilidad para poder avanzar, al mismo tiempo tener la capacidad de soñar en cosas grandes sin que me falte el oxígeno? El corazón. El corazón necesita tener la capacidad de estar desarrollado a tal punto que nos pueda conectar con la agilidad en lo básico en la tierra y soñar en grande. Eso es un poco de las historias que se habla, que se encuentran en la vida natural, que se encuentran, que fue el diseño de Dios. La otra es, ¿dónde está el futuro? Tenemos una cantidad de años desde que el hombre encontró el fuego y empezó a domar los animales, se preguntó acerca del futuro. Hay una fascinación en todas las culturas acerca del futuro. ¿Dónde está el futuro? ¿No? Y me di cuenta que es el diseño de Dios está en Génesis, capítulo 1, versículos 11 en adelante. Él habla de la creación. Y él dice en un momento que los árboles y los frutos y las legumbres y todo tuvieron un diseño donde Dios creó y luego él puso adentro de sí semilla de acuerdo a su género, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su identidad, de acuerdo a todo lo que tenía que lograr en esta tierra, fue puesto así. Entonces cuando Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer aguacates,
Él no está diciendo háganse los aguacates cada año. Lo que él hizo fue hablar a existencia eso y crear un sistema que se autoalimentara constantemente. Entonces, cuando yo tengo un aguacate, lo parto, adentro hay semilla. Lo que está queriendo decir es, Dios, cuando me envió este aguacate, ya también estaba pensando en el futuro de la próxima cosecha. Dejando una semilla para que siga. Entonces, yo creo que ese mismo diseño nosotros lo traemos. Adentro de nosotros, Dios ya ha provisto lo necesario para el futuro que nosotros tenemos. No venimos desnudos, venimos físicamente desnudos a este mundo, pero venimos equipados. Con venimos habilidades, con talento, con todo y futuro. El futuro se encuentra adentro de nosotros. Y eso es lo que nos hace imparables, porque tenemos siempre eso de estar continuando, ¿no? O sea, reproduciendo, y en el aspecto de que esa semilla se va transmitiendo de generación en generación, y nuestros hijos van a traer habilidades incluso mayores, porque es una mezcla también con las habilidades que traigan, en este caso, papá y mamá, ¿no? Ahora, esta es la parte que conocemos de ti como escritor, y ahora también pues eres pastor de la iglesia aquí en Fort Worth, Texas, Bethesda Community Church. ¿Y cómo llegas? Porque tú eres de Honduras. De Honduras. Somos de Honduras, así que, bueno, aunque somos de allá, algo particular, la primera vez que te conocí, yo en la iglesia donde estaba, siempre cuento esto, fue una confusión porque quien yo conocía era tu hermano. Tu hermano, y son muy parecidos. Bueno, cuando yo te conocí estabas más gordito y él es un poquito rellenadito, entonces se parecían mucho. Y él llegaba a nuestra iglesia porque llegaban americanos a predicar y todo, y él era el traductor. Entonces yo lo miraba, y cuando llego a tu oficina para hablar acerca de un proyecto que yo tenía, yo juré que estaba hablando con él. Con Aquí está, más o menos así fue con Dennis. Con Dennis. Y yo te decía, no, sí te conozco, y me seguiste el cuento, con tal de ganar. Era la primera que me pasaba. Claro. Ya, entonces, pero eres de Honduras, ¿y cómo llega un hondureño de San Pedro Sula a ser pastor de una de las iglesias muy importantes aquí en Fort Worth, y no solamente en Texas, sino en Latinoamérica, porque están haciendo cruzadas por toda Latinoamérica? Incluso tú tienes un puesto bien fuerte dentro de la estructura de la iglesia latina. ¿Cómo es esa transición? Bueno, yo creo es decir sí al Señor, a veces es confiar en el siguiente paso. Muchas veces nosotros nos volvemos imparables con estar comprometidos en el siguiente paso. El no controlar todo también nos lleva al temor. Y hablando del temor, yo descubrí hace poco, leía un artículo que se hizo un estudio acerca de los bebés, y se decía que solamente el ser humano solamente nace con 2 temores. Solamente 2 temores. De ahí todos los temores son aprendidos. El primer temor con el que todos nacemos es el temor a caernos. Eso es algo que todo el mundo tiene, el temor a caerse y el temor a los sonidos muy ruidosos. Esos son los únicos, o sea, se hizo un estudio con una gran cantidad de bebés, son los únicos 2 temores. Y todos los demás temores son aprendidos. Y si son aprendidos, pueden ser desaprendidos. A decir verdad, Alvin Toffley, un escritor, allá en los años 70, sacó un libro que se llamaba El Shock del Futuro. Y él decía esto: el analfabetismo o el analfabeta del futuro no será el que no sabe escribir y leer, será el que no sabe aprender, desaprender y reaprender. Todos nos encontramos en ese proceso, que nos obstaculizamos por las cosas que estamos enfrentando, y eso nos detiene, nos lleva al temor. ¿Cómo nace esta transición? Decirle sí al Señor no quiere decir que ha sido fácil. A decir verdad, han sido procesos a veces duros, a veces de incertidumbre, pero lo que sí es tener claridad del siguiente paso. Y eso es muy importante, porque toda persona hoy en día que me está escuchando, tal vez tú no sabes dónde vas a estar en 5 años, tal vez tú no sabes qué va a pasar, pero tú sabes cuál es el siguiente paso. Y eso es el compromiso, es qué es lo próximo que yo puedo hacer y hacerlo bien. A decir verdad, yo empecé traduciendo, y es bien curioso porque nunca me gustó traducir a mí. A mi hermano le gustaba más, pero yo era muy joven para que me invitaran a predicar en la iglesia. A decir verdad, yo predicaba en las universidades, en los colegios, en lugares de jóvenes, pero para que me invitaran a iglesias era únicamente por la traducción. Y entonces era un choque para mí, porque
porque yo no quería traducir, yo quería predicar mis mensajes, el Señor me estaba dando mensajes, no tenía dónde predicarlos. Obviamente en aquel tiempo no había internet, no había redes sociales para poder expresarlo, y era bien curioso, pero llegó un momento donde tuve que decidir, y dije, ok, si no puedo predicar, lo voy a hacer, Señor, me comprometo a traducir de la mejor manera como que yo estuviera predicando. Ese fue el switch, porque me pude comprometer en algo que tal vez ni me gustaba, pero que Dios me estaba mostrando el favor. Y entonces eso me llevó a traducirle a probablemente mis escritores favoritos, mis predicadores favoritos que llegaban a Honduras, en Latinoamérica. Estar parado en la misma tarima con ellos. Estar con ellos, por ejemplo, Max Lucado, que era en aquel momento, ¿no? Era uno de mis escritores favoritos, el poder compartir con él, el impartirme visión, el impartirme sabiduría, y estar como traductor con él, y ese tipo de aspectos que Dios lo hizo, y eso me abrió la puerta también a conectarme con Bethesda. Y en el aspecto de misiones, el aspecto de hacer cruzadas evangelísticas, y eso abrió la puerta para hoy estar aquí, pues, compartiendo contigo, hablando acerca de toda la bondad y decirle sí al Señor. Bethesda Community Church es una iglesia multicultural, multigeneracional. Tengo el privilegio de ser pastor en español y de dar oversight, de estar, poder decir, ponerlo, apoyando iglesias en birmano, en Swahili, en francés, wow, en Kinyarwanda, y es una iglesia relativamente grande, y poder hacerlo es un privilegio, que yo no conozco esos idiomas, pero el Señor nos ha equipado con personas exactas, la manera perfecta, y aquí estamos. Y que te ha llegado también a Latinoamérica, ¿no? Sí, has estado en diferentes países en las cruzadas y todo esto. El otro día miraba las cruzadas que hacen en estadios y cómo Dios te saca de un lugar relativamente pequeño, desconocido, para pararte en estadios de diferentes naciones a través de algo que tú odiabas. Bueno, no sé si la palabra correcta sería odiar, pero que no era tu... No era mi anhelo, no era mi deseo. No era tu exacto. Entonces, sin embargo, eso es lo que Dios usa para posicionarte, y a raíz de eso hoy en día podemos conocer un pastor, hablando del corazón de la jirafa, ¿no? Que tiene un corazón grande, podemos conocer un pastor, pero también podemos conocer un conferencista. Entonces mucha gente que te escucha ahorita puede hacerse la pregunta, si yo invito a Will a nuestra iglesia para una conferencia o algo, ¿qué puedo yo esperar de Will? ¿Cuál es el mensaje o cuál es la estructura de lo que tú desarrollas dentro de uno? Bueno, yo creo que mi llamado, para empezar, ¿verdad? No es una cuestión de estrategia, sino de encontrar cuál es tu espacio, quién tú debes de ser, tu identidad. Y creo yo que el Señor me llamó a ayudar personas que están estancadas, que en realidad es la naturaleza de todo ser humano. Todo el mundo vive para la comodidad. Y en el aspecto de decir, ¿tú sabías que el mueble más vendido en Estados Unidos es un lazy boy? Que quiere decir el asiento para el que está holgazán, ¿no? Para el que quiere descansar. Y todos trabajamos para el descanso. Pero en realidad eso es lo opuesto a lo que Dios enseña. Nosotros descansamos para trabajar. Y entonces hablo acerca bastante de cómo salir del estancamiento. Vemos hoy en día el COVID, cuántas cosas. Hay tanta tentación al estancamiento que no sabemos qué hacer. Y el problema muchas veces es que hay gente que está ocupada, pero no está siendo efectiva. Entonces, a veces el movimiento, puedes estar tú en una caminadora, tú te estás moviendo, pero tú no estás avanzando. Y entonces, ¿cómo poder avanzar en esta vida y convertirte en esa persona imparable, en el cual hablo en el proceso del libro? Hablo de herramientas prácticas, porque si hay algo que Dios me ha llevado, es a ser práctico, es a cómo llevar, que hay principios espirituales, que hay aspectos mentales, estructuras mentales que deben de ser transformadas, y prácticas diarias que se deben de ejercitar. Y hago énfasis en ejercitar nuestra fe, en caminar en fe, en vivir en fe. Pero eso es una guerra diaria, constante,
con propósito e identidad. Entonces, cuando hablo en las conferencias o en los eventos, siempre hablo con ayudar a las personas a impartir, a ayudarles, a aconsejarles, a inspirarles a cómo dar los siguientes pasos. Mucha gente tiene deseos, anhelos, visión, pero no tiene un plan de acción. O no saben cómo dar el siguiente paso, cómo salir del estancamiento y caminar en ese propósito eterno. Eso es lo que me enfoco bastante. Y bueno, aparte de eso, tocaste un tema que es la semilla. De que cuando una fruta, o en este caso el aguacate, enfoquémonos en él, trae una semilla, es porque para el futuro es como seguir subsistiendo, ¿no? Seguir viviendo. Y antes de ti hubo alguien que trajo esta semilla a la escritura, y es tu papá. Sí. Tu papá es un escritor, es un hombre de mucha influencia en el evangelio, un predicador, un pastor, y tiene varios libros escritos también. No me sé el nombre de todos, pero sí sé que tiene varios. ¿Y cómo se convierte en una influencia, un modelo a seguir? Porque resulta que ahora tú también eres escritor, igual que tu papá. ¿Cómo él hizo esa transición contigo en inspiración? Bueno, fue una inspiración, obviamente, cuando él ha escrito 11 libros, ha publicado 11 libros, y fue un proceso muy hermoso el poder ver lo que él estaba haciendo. Me inspiró a llevar también esta perspectiva. Cuando yo lo mencioné, fue de las primeras personas, cuando yo le dije, tengo este anhelo, tengo este deseo, te voy a decir, fue mi primer editor. Y creo que fue de apoyo, no de control. Creo que eso fue parte del éxito. Fue para apoyar, no para decir, no, tú tienes que hacer esto porque lo hice yo a mi manera. Y el éxito que él tenía y las cosas que había logrado, imponerlas sobre mí, sino que realmente encontrar, porque somos dos personas completamente distintas. Mi papá ha trabajado en gobierno, trabajó en trabajos muy ejecutivos, de alto rango, trabajó para Naciones Unidas y trabajó en diferentes lugares, o sea, una persona muy ejecutiva. Entonces mi papá siempre anda de saco y corbata, ¿no? Yo vengo de obviamente otra generación, donde yo soy jeans, tenis y chaqueta, y entonces me dio la oportunidad de poder apoyar, de bendecir, pero también de poder encontrar quién era yo. No ser una copia de alguien. Y creo que eso es un aspecto más que algo financiero, o más que algo que pudieron haberme comprado. Eso es lo que me marcó de manera más positiva. El poder fortalecer mi identidad, pero también ayudarme a encontrar quién yo debo de ser. Y respetar las diferencias. Porque como te digo, él tiene su manera y mis papás tienen una manera, mis hermanos son diferentes, aunque nos parecemos, tienen diferentes ministerios, pero el hecho de yo poder encontrar quién yo debía de ser es lo que me abrió la puerta. ¿Y hay nuevos proyectos por venir? ¿Más libros o algo? ¿Estás escribiendo algo actualmente? Definitivamente estoy trabajando en un segundo libro, estoy viendo varias ideas, siempre con el hecho de poder hablar, de ayudar a la gente a cómo construir, a cómo avanzar, a cómo poder progresar hacia ese destino. Conocemos el pastor que nos regalas, el conferencista que nos regalas, pero hay personas que conocen algo más allá, y es tu esposa y tus hijos. ¿Cómo ellos se vuelven vital en tu ministerio? Porque tienes que compartir prácticamente esa vida ministerial con ellos, pero ¿cómo ellos son influencia en ti, o inspiración o fuerza en lo que tú haces? Son un gran apoyo a nivel personal, y creo yo que a veces es importante el saber diferenciar entre los aspectos ministeriales, de trabajo, de proyectos, y la parte individual. Una de las cosas que más admiro de mi esposa, de mis hijos que están pequeños, es que ellos no me ven como el pastor. Yo para ellos no soy el escritor o el productor o lo que sea, yo soy un papá, soy un esposo. Y a veces creo que eso es importante, aprender a cuidar esas diferencias, aprender a llenarnos emocionalmente, familiarmente, igual con las actividades, con el pasar tiempo juntos de calidad, y el soporte a poder crecer, al soporte de poder ir hacia adelante. Eso es vital, y ellos son obviamente igual lo que después del Señor me sostiene.
Wow. En el 2017 más o menos, cuando estábamos en plena producción del disco musical, pudimos acercarnos a ti justamente para grabar un video musical, porque nos dijeron, hey, tienes que trabajar con Will hace videos musicales y todo, y eres un productor de videos fantásticos, incluso has trabajado con Cristian Di Clario y con otro tipo de gente, ¿no? ¿Cómo es tu faceta también? ¿Cómo compartes eso? En primer lugar, eres papá, sí. Eres esposo, o sea, eso es la prioridad de todas las cosas. Luego eres pastor de una iglesia a la cual te debes, luego eres escritor y conferencista, y también andas con una cámara para arriba y para abajo haciendo videos. O sea, ¿cómo compartes? Porque no solo haces aquí, claro. También has trabajado para gobiernos, has hecho documentales, has trabajado para diferentes artistas en diferentes países. ¿Cómo le haces? Bueno, yo creo que es tan fácil poder encontrar habilidades probando, viendo intenciones, al mismo tiempo saber a qué Dios me llamó. Pero de igual manera yo quería desde muy joven quería estudiar cine, ¿no? Pero en Honduras no había escuela de cine, creo que hasta el día de hoy no hay escuela de cine, pero estudié marketing entonces y publicidad, y me dediqué bastante con eso, ¿no? Viendo esas habilidades, tocando el aspecto de la cámara, y lo que quería era expresar algo, más que capturar algo, quería expresar algo, y hasta el día de hoy creo que eso me ha llevado a poder expresar, poder entender un poco, aunque no soy músico, poder entender un poco acerca de la música y la expresión visual de eso. Entonces, igual, le dije sí, fui comprometido, fui diligente, y eso me abrió la puerta a diferentes ministerios, diferentes artistas, diferentes, igual en cuestiones de gobierno, de agencias de turismo, todo lo demás, y poder estar desde el lado de atrás de la cámara, produciéndolo, ahora pues igual conversando contigo en el frente de la cámara. ¿Cuál te sientes más cómodo? ¿Producir? Honestamente, estar detrás de la cámara. ¿Por? Creo que se puede expresar más sin decir mucho. Creo que al estar frente a la cámara, obviamente hay diferentes filtros que uno pone, por ponerlo así, en el cual la gente tiende a juzgar, la gente tiende a asumir, la gente tiende a hablar, que muchas veces cuando estás detrás de cámara se pueden esconder esos aspectos. Ya. Perfecto. Y bueno, entonces la gente que quiera grabar videos musicales, que quiera hacer en todo, es contigo. Y no solamente videos musicales, porque también, como dije anteriormente, has hecho documentales, sí. Para iglesias. Puedes hacer documentales de su historia, de cómo los pastores han llegado a donde están. O pastorear. Yo creo que si pudiera encontrar el balance, estarían conectadas las tres, ¿no? El ser pastor es un enorme privilegio, es una cosa que es inmerecida, que solamente Dios. Yo no lo visualicé en un momento. Yo decía, no, yo no voy a ser pastor. Yo pensé que iba a ser evangelista, porque trabajaba en misiones. Yo andaba en diferentes lugares, en El Salvador, en Argentina, en Perú, en diferentes lugares, viendo el aspecto de las misiones, evangelismo. Obviamente eso es lo que voy a hacer, y fue el lugar inicial, pero decirle sí al Señor me llevó hasta ubicarme. Ahora obviamente el poder observar el proceso, no únicamente poder hablar y predicar semanalmente, ver el proceso de personas que llegaban con temores, que llegaban con inseguridades, que llegaban con problemas, y empezar a ver la obra de Dios en ellos. Eso es algo que es completamente impresionante y que solamente Dios lo puede. Ese privilegio yo creo que es una de las mayores recompensas que puedo tener como humano. Y bueno, todos anhelamos a veces una relación, una amistad con gente importante, o mejor dicho, famosa. Y todos queremos una foto con el cantante, con el predicador, pero a ti la vida y Dios te han dado la oportunidad de posicionarte
y te vemos jugando tenis, jugando cualquier cosa con los de Miel San Marcos, con Daniel Calvetti, y no solamente en la parte artística, donde puedes conocer estas eminencias en la música, sino que también eres muy amigo, por ejemplo, Rainier Correa, que creo que es parte del prólogo, ¿no? Sí, él estuvo el prólogo al libro. Y eres conocido y te relacionas entre pastores, o sea, hay una diferencias entre personalidades a las cuales te has logrado relacionar. ¿Cómo saber relacionarte con este tipo de gente a tal punto de que Rainier Correa, que es una persona que al menos yo desde los 90 me disfrutaba lo que era Enlace Juvenil, y él era el director de esto, ¿no? Y cómo esta persona tan importante en Latinoamérica llega a ser parte de tu proyecto? Bueno, únicamente el Señor da la gracia, el favor. Dice Proverbios, la dádiva del hombre te abrirá puertas y te pondrá delante de grandes, y habla de todo tipo. Entonces, uno, la generosidad. Si tú eres generoso sin ver una agenda, te doy y te quito a ver qué te saco, sé generoso. Dice el libro de Isaías también, en el cual dice, Eclesiastés también habla, tira el pan sobre las aguas, que más adelante te lo vas a encontrar. Parece absurdo, ¿quién tiraría pan sobre las aguas y se lo vuelve a comer después? Entonces, hay inversiones que son ilógicas, que Dios abre la puerta. Entonces, yo creo personalmente que igual no importa el perfil de las personas, seguimos siendo humanos, son personas humanas, y la verdad que el poder conectar, no conecto desde el qué le puedo sacar a la gente o qué le puedo tomar, sino el ser amigo. El trampolín, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, el ser amigo y ser generoso, y Dios hace el resto. Y creo que eso es importante. ¿Y Rainier cómo entra en el proyecto? Bueno, con Rainier tenemos muchos años de conocernos. Es un hombre igual, con una visión en la cuestión de producción. Hablábamos de varias cosas. Y luego yo, conversando en esto, y me dijo, brother, me dice, ese tema que tú estás tratando del corazón es espectacular. Y empezamos a ver algunas ideas. Y yo le dije, ¿por qué lo que tú tienes no me lo escribes en un prólogo? Y entonces tuve la dicha, pues, la oportunidad de que él accediera y pusiera su nombre allí con este proyecto, y así fue. No, y el hombre, si uno quiere ir a Sportly, donde sea, él siempre está ahí en lo más alto. Tuve la oportunidad de conocerlo justamente en tu iglesia, cuando llegó él a predicar y me dijo, oye, ayúdame, porque andaba con su estabilizador, ¿no? Y me fui a hacerle tomas y a grabarle algunas cosas que al final lo pude ver dentro de sus redes sociales. Sí. Me sentía tan bien porque decía, eso lo sabía yo, o sea, allá algo de mí está ahí en esa publicación, ¿no? Que la gente no lo sabía, pero es una tremenda persona, muy humilde, y eso es lo que impacta a los demás. Y bueno, para ir terminando, ¿cómo encontramos tu libro? ¿Cómo lo llegamos a obtener? ¿Está digitalmente? ¿Está físicamente o solo en un formato? No, está de manera física y de manera digital en Amazon. Tú buscas Imparable, entrenando tu corazón para el futuro. Está allí. De igual manera, hay un devocional que es gratuito, en lo cual lo puedes encontrar en el Bible app de YouVersion, en el cual son 7 días imparables. Tú buscas en la aplicación de la Biblia, buscas en planes, hay un plan imparable, son 7 días, lo puedes hacer con tu equipo, con tu familia. Es sumamente bueno, es sumamente práctico, lo recomiendo altamente que tú lo puedas buscar. De igual manera, en redes sociales como William Aplícano, escríbeme, y tienes algo que quieras agregar, y con mucho gusto en todas las redes sociales, el mismo piloto. Estamos en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok, igual ahora, pues viendo yo trabajaba en formatos tan complicados antes, no tan largos ahora, y todo se volvió en 59 segundos. Entonces igual, pero yo creo que es la parte de ser adaptable, ¿no? Y entonces también está en TikTok, en Twitter, pueden encontrarme como William Aplícano. William Aplícano. Bueno, gracias, William, por venir, gracias por compartirnos tu proyecto, tu historia. Espero que esto a la gente le haya impactado, le haya motivado. Tenemos tanta gente detrás de cámara que podrían estar al otro lado anhelando escribir una historia, anhelando compartirnos sus vivencias, y esto les puede motivar para que ahora tenemos herramientas que antes no teníamos, bro. Claro. Ahora sí tenías que estar a través de un sistema de representantes, editoriales. Hoy la ventaja que tenemos con las redes sociales, con las plataformas, es que podemos incluso llegar a mucha más audiencia con toda la bendición que tenemos de esta generación, ¿no? Y qué bueno que
que nosotros que venimos de los 80, 90, podamos adaptarnos y podamos hacer uso de las herramientas como hoy en este podcast. Así que gracias, mi gente, por haber estado con nosotros, pero antes de irnos, danos esa despedida, ese mensaje para ese hombre o esa mujer que te está viendo, que anhelan despertar, que anhelan seguir avanzando, siendo, como tú dices, imparables. Bueno, únicamente decir que hay futuro. No importa dónde te encuentras el día de hoy, hay futuro. Hay mucho más futuro que pasado. Y te quiero decir que este es el tiempo de escuchar la voz del Señor, porque es la que nos provee de futuro, para poder guiarnos. Dice la palabra del Señor en el Romanos capítulo 8, que aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que si hoy tú no has aceptado al Señor, te hago la invitación a que puedas buscar al Señor, que puedas buscar una iglesia local, que puedas ser discipulado, que puedas encontrar la palabra de Dios y entrar en ese proceso, que puedas aceptarlo en tu corazón. Ahora, si tú ya eres hijo de Dios, déjame decirte, el Espíritu Santo confirma a tu espíritu, porque Dios no habla sentimientos, Dios no habla pensamientos, Dios habla a nuestro espíritu. Y entonces dice que Él da a nuestro espíritu confirmación de que somos hijos de Dios. Y partiendo de allí es que viene quién yo soy y las obras que nos ha preparado de antemano, dice Efesios capítulo 2, que son buenas del Señor. Efesios 1 dice que desde la fundación del mundo Él ya me había diseñado. A mí lo que me está pasando es circunstancial, pero mi propósito es eterno. Y que nada de eso te detenga, que nada de eso te obstaculice de creer de que hay algo mayor que está en juego, y es el propósito eterno de Dios para tu vida. Hoy puede ser quebrantado ese temor, puede ser quebrantado esas incertidumbres e esa inseguridad, para que sea establecido y abrazado ese espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre. Así que te animo a que tú puedas crecer, avanzar en este tiempo. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Will. Claro, ha sido un gustazo poder. Mucho gusto, gracias. Siempre compartir. Will es nuestro productor de videos, nuestro amigo, ha sido una inspiración para nosotros. Tengo el privilegio de conocerlo personalmente, no porque estamos acá, sino por la amistad que tenemos ya de varios años. Y este primer podcast que quisimos empezar así, para sentirnos imparables de aquí en adelante. Así que esperen más visitas, esperen más entrevistas, esperen más temas con personalidades que podamos compartir con ellos, hablar de sus historias que nos puedan inspirar a seguir avanzando en el Señor y conquistando más almas para Cristo. Que Dios los bendiga. Soy Antonio Hernández y nos vemos próximamente en un nuevo podcast. Bendiciones a todos.